principal, muchas gracias, profe, por su disposición. Ahora nosotros vamos a hacer una entrevista para la cátedra de didáctica general. Primero presentarla, su nombre. Soledad Ibáñez. Es profe de educación física, arqueóloga, estuvo varios años trabajando en la parte educativa, participó en el proyecto de Juegos Indígenas de Tucumán, tuvo también la participación en la educación de jóvenes y adultos que no terminaron la secundaria y actualmente forma parte del Colegio de Arqueólogos de Tucumán. Sí. El objetivo de la entrevista es contarnos de una manera personal, digamos, su experiencia en el rubro de la educación y cómo usted aplicaba la parte didáctica, ¿no? Voy a hacer un par de preguntas, si usted me puede contar. ¿Podrá definir su profesión con una palabra? ¿Con cuál? Y con una sola palabra yo lo definiría con un derecho. ¿Por qué? Porque me parece que toda la educación en general, la educación física en particular, brinda justamente a todos los seres que habitan por lo menos Tucumán y Argentina el derecho a educarse. Primero somos garantes de ese derecho universal que es la educación. Para mí es un derecho. Fija también dentro de lo que es toda la currícula escolar a lo largo del tiempo, sobre todo también en estos tiempos, por ahí el derecho a tener actividades vinculadas al cuerpo, al deporte, a la actividad física en general también ha sido como bien limitado. La escuela siempre ha sido un espacio donde todas y todos podían acceder a esas prácticas, digamos, corporales que por ahí no las podían tener en otros espacios. Por ejemplo, gente que tiene, mayores accesos, mayores recursos, van a un club, a un gimnasio, se van formando corporalmente de acuerdo a sus intereses, mientras que aquellos que no van a la escuela y sin embargo tienen educación física, porque es una materia obligatoria, el nivel primario y el nivel secundario también, que es muy importante porque también más allá de toda esta división que haya de mente y cuerpo que sigue instalada muchas veces en la escuela, nivel primario y secundario, y también en esta facultad, nosotros somos seres primero corporales. Y aprendemos, por más que estemos sentados y haciendo aprendizaje cognitivo, lo aprendemos con el cuerpo, un cuerpo que se siente bien, un cuerpo que está bien, está formado en el sentido de físicamente, con toda su buena energía, con sus emociones bien, aprende también de otra manera. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Mi experiencia en el campo de la educación física ha sido mucho de la gestión de la educación física escolar durante 8 años, y eso es lo que me gusta mucho. Plantear proyectos educativos que tengan impacto en las escuelas de nivel primario, nivel secundario. En particular, yo por mi otra profesión también he trabajado mucho con las poblaciones indígenas que existen en la actualidad en Tucumán, y realmente es lo que más me gusta y me ha impactado, porque también ahí hemos podido ir viendo en este trabajo que yo he tenido en la gestión, trabajar con estos sujetos que por ahí no se los tienen tanto en cuenta, que nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de educación que los incluye como educación intercultural bilingüe, y todos los profes, todas las áreas, incluyéndonos nosotros, también tendríamos que tener ese conocimiento, saber dónde quedan, cómo están, cómo es su conformación, así que eso es lo que más me gusta a mí. ¿Qué tiempo le dedica a planificar sus clases, entrenamientos? ¿Planifica a corto o a largo plazo? En mi caso, por el trabajo que yo he tenido, siempre planifiqué a largo plazo, digamos. A largo plazo estamos hablando de casi un año entero, porque por ejemplo en este proyecto que yo te cuento, que es de los Juegos Indígenas, nosotros hemos trabajado con todos los docentes que trabajan en escuelas de alta montaña, ¿no? El objetivo, por ejemplo, de ese proyecto de juegos era concretar una jornada. Dentro de su planificación, ¿en qué consistía la jornada, digamos? O sea, ¿qué tipo de juegos había? ¿Qué tipo de edades? Bien, mira, nosotros, como te digo, al ser un año entero, primero hemos trabajado con los docentes, ¿verdad? Hemos juntado con los docentes, con las comunidades, hemos establecido algunos acuerdos. ¿Qué tipo de comunidades? Digamos, en muchas comunidades, en Tucumán hay 16 comunidades, entonces, ¿qué
cómo íbamos a hacer esa recolección de esos juegos con los docentes de educación física en el patio, digamos, en el aula. A partir de eso se han establecido jornadas de trabajo, capacitaciones, cursos con los docentes para brindarle herramientas, por ejemplo, de cómo recolectar los juegos a través de entrevistas, llegando a agentes miembros de las comunidades de las clases, que muestre un anciano, a un papá, una mamá, un hermano que se acuerde, y ahí, bueno, surgieron, el docente ha ido recolectando muchos juegos de la jornada, obviamente que tenía una organización, como la aprendemos acá en la facultad, y bueno, en cualquier institución formadora de docentes, bueno, una recepción, un inicio, como contarle a los chicos que ya venían trabajando durante todo ese proceso, pero cómo iba a ser la jornada, en qué iba a consistir, y bueno, y obviamente el objetivo nuestro era que ese estudiante que vaya ahí con su familia, todo, jueguen libremente. Ese era nuestro objetivo. Entonces hemos tenido todo este proceso, y cada proceso ha tenido su etapa de planificación, de decirle, bueno, a ver qué va el contenido, vamos a trabajar con los profes, es importante que hablemos de la ley, es importante que hablemos de las comunidades, es importante que hablemos de cómo se conforman las comunidades, cómo es el territorio, es importante. La educación física acá era vinculada a todas las áreas también. Ha sido ver la educación física desde esta mirada un poco más, que se interrelacione interdisciplinariamente con las otras materias. Y ha sido muy rico porque justamente la educación física, como hablábamos al principio, aporta a todos y también se nutre, o se tendría que nutrir de todo lo otro, porque es lo que nos hace a nosotros, digamos. A la hora de elegir los contenidos, ¿cómo lo eliges? ¿Desde qué perspectiva, de su experiencia? ¿Cómo lo elegiría usted a los contenidos? Nosotros primero, para este proyecto que te cuento en particular, pero en general, siempre nosotros los contenidos los elegimos vinculados al diseño curricular. Son contenidos amplios, obviamente, por ejemplo, en secundaria, expresiones culturales, deportes, actividad física, tenemos para mechar, entre comillas, mucho, y siempre, por lo menos nosotros lo hemos elegido respetando ese diseño curricular, pero entendiendo obviamente el contexto local y las experiencias que tienen bueno, las personas en ese lugar, ¿no? Es mejor que se sepa algo bien, digamos, y no sino mal. Una pregunta más personal. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a la hora de seleccionar los contenidos, ¿usted cree que a veces los contenidos que están en esta planificación, Sí. ya, ¿no? ¿Sobreabundan o no son necesarios, o creen que todos los contenidos son necesarios de su punto personal? Me parece que los contenidos tendrían que poder conversar con el docente y con el grupo al que le toque ese docente, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, porque la realidad, ya cuando ustedes tienen el ejercicio de la profesión, tenemos Tucumán muy chiquita, pero es muy diversa, o sea, tan chiquita, pero la diversidad que hay de contexto, de geografía, de geomorfología, va delimitando los campos. Entonces, por ejemplo, montañas, escuelas que quedan muy alejadas, los chicos caminan 8 horas para llegar al docente, los chicos en la zona, y por ahí ver algunos contenidos que son, por decir algo, de la resistencia. Profe, ¿de qué manera logra llevar a sus alumnos hacia los objetivos que usted propone? Bueno, yo, como les comentaba, en mi experiencia he trabajado mucho con docentes, digamos, que serían alumnos, entre comillas, y bueno, siempre hay que fijarse primero en el grupo, ver la recepción que tiene del tema, del proyecto que uno quiere plantear, ¿sí? Y tener en cuenta los intereses también de ellos, las preguntas que te hacen. Es como un análisis del contexto. Vos llegás y decís, bueno, con estos profes de trabajar, vos ya los ves, o lo mismo pasa con los estudiantes, vas viendo y, bueno, la recepción. Hay gente que me pasó, profes que me decían, no, mira, para nosotros las comunidades indígenas no existen, es un tema que no nos interesa, que puede pasar con un estudiante que te dice, no, a mí no me sale la media luna, nunca me ha salido y no lo voy a aprender a hacer. Entonces, ahí de a poco el docente es como que va marcando, bueno, mira, profe, estamos acá haciendo esta capacitación, este curso, vamos a ver esto, y de a poco ir indagando en sus intereses, ¿no?
preguntarle, bueno, qué le interesa, por qué no le interesa ese tema. En el caso del docente es distinto. Nosotros como docentes, ustedes van a ser docentes el día de mañana, hay leyes que tenemos que respetarlas y llevarlas adelante. La ley de educación nacional que tenemos tiene la ley de educación intercultural, por ejemplo. Entonces, cualquier docente que esté al frente de un grupo con comunidades indígenas la tiene que conocer y la tiene que llevar a cabo, digamos, ¿no? Los contenidos de interculturalidad, etc. En el caso de los estudiantes más primaria, secundaria, siempre es charlar con ellos, hacer acuerdos. Hoy por hoy, la voz del estudiante, ustedes acá en la facultad también seguramente lo llevan, lo tienen incorporado. Bueno, de acuerdo, profe, a mí me gusta esto, me gustaría proponerlo. Particularmente pienso que siempre uno se tiene como docente preparar de que el que está delante tuyo, que es un estudiante, sea nivel inicial, primario, secundario, superior, de la facultad, sea docente, otro colega como vos, es un sujeto que tiene derechos, tiene intereses y demás. Siempre nosotros tenemos que poder acordar cosas con esa persona, ¿sí? No a todos le va a interesar lo que estemos viendo, ¿verdad? Como cuando vos estás en la escuela y decís no me gusta matemática, no me gusta alguna materia, lo tenés que hacer sí o sí, esa es como la base, pero se pueden ir estableciendo algunos acuerdos. Bueno, no te gusta esto, a vos qué te gustaría, cómo ver la reacción, ver cómo va respondiendo esa persona a lo largo del tiempo, si hay cosas que no le interesan porque tiene un desinterés en general de la temática o porque si le cuesta, bueno, ir bien planteando las estrategias para que esa persona vaya, bueno, andando el camino de manera más simple, ¿no? Eso se genera, para mí, con el diálogo, con la presencia del docente, bueno, en el patio, en el aula, conociendo al estudiante. Si uno se siente en un grupo, y bueno, por ahí es difícil porque en la escuela primaria, secundaria son muchos alumnos, el profe anda de escuela en escuela, pero siempre hay un momento para, bueno, conocernos, conocerse, digamos, y bueno, intercambiar algunas cosas, algunos intereses que para mí, desde mi punto de vista, nutre muchísimo el profe, escuchar lo que le interese, y bueno, como les decía esto, tenemos una planificación, un contenido, y bueno, y conversemos sobre eso. Habrá chicos que les gustan más, bueno, los deportes colectivos, porque han tenido mucha experiencia y demás, y otros que les gustará más, no sé, los deportes individuales, atletismo, natación, pero siempre es, para mí, el interés, y bueno, conocer, ¿no?, a ese sujeto que está teniendo su clase. ¿Y de qué manera intenta hacer esos acuerdos con los estudiantes? ¿Usa alguna estrategia o solamente los charla? Para mí siempre está bueno cuando uno, al principio nomás, digamos, el primer día de clase o el primer encuentro que se tenga, algún juego, alguna dinámica para conocernos, qué sé yo, algún juego para decir, por ejemplo, bueno, qué nos gusta, qué queremos, qué podemos. Si por ahí algunos chicos, algunos profes no pueden llegar a clase en horario, bueno, si son adolescentes o si son adultos ya que uno está dando la clase, se puede acordar de eso, mira, yo no puedo llegar a las 5 porque yo llegar a las 5:10 porque el colectivo, y bueno, ya se acuerda entre todos, digamos, decir, bueno, vamos a empezar a las 5:10, pero nos vamos a ir un poquito más tarde, porque hemos empezado más tarde, pero respeta eso, digamos. Para mí el juego y conocerse siempre está bueno, digamos, ¿no? Y plantear, bueno, que somos personas abiertas, a eso el profe tiene que tener la capacidad de escucha, porque si no es como, bueno, se pierden muchas cosas porque todos tenemos, bueno, problemas, somos seres particulares. ¿Cada cuánto tiempo evalúa los contenidos trabajados y de qué manera lo hace? Mira, yo, como les comentaba en mi experiencia del proyecto, la evaluación continua del proceso en sí, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, evaluábamos, hacíamos tipo que se llama como una planilla, una rúbrica, digamos. Entonces ahí vamos poniendo, por ejemplo, si va a las clases, si va a todas las clases, si siempre está participando en las clases, si sí, si no,
si cuando hay debates, digamos, ya sea sobre los juegos, los jueces intervienen en esos debates, de qué manera, media luna, la vertical rol, la media luna, bla, bla. Capaz que no les sale en ese momento, está nervioso, pero él ha ido a todas las clases, entonces bueno, tendría que aprobar, promover esa materia, porque bueno, de hecho es un buen proceso, ¿no? Yo evalúo así, más que nada el proceso. Entonces, Y continuo, obviamente siempre, ¿no? bueno, yo particularmente sigo por redes sociales a un entrenador que influye o trata de influir mucho en lo que es la vida personal de cada uno de los alumnos, hace campus y a su vez da charlas y los intenta motivar a los alumnos, digamos. ¿Para usted un docente puede influir en la vida de un alumno o de qué manera? Sí, por supuesto. Los docentes tenemos el rol, queramos o no, de que vamos a influir en la vida de los estudiantes porque, bueno, nos posicionamos de una forma, somos, como le decía al principio, docentes de cualquier área, en la educación física en particular, impartimos y somos garantes de los derechos, primero de la educación, y ese derecho a la educación es un montón de otras cosas. Y más allá de eso, bueno, el estudiante, sea de primaria, de secundaria, ese te lo ve siempre como una referencia, ¿sí? Si uno llega a la clase tarde, no te importa, nunca le conoce el nombre de tus estudiantes, obviamente que son un montón de estudiantes, es imposible saber el nombre de todo, pero ese vínculo marca todo, porque en última instancia nosotros lo que tenemos también es vínculo con estos sujetos que están aprendiendo los jueces, y bueno, habrán visto que eso influye mucho en el aprendizaje también. Si yo tengo un buen trato, si estoy ahí presente, si lo escucho, si lo marca mucho a la persona y obviamente va a ser un referente, quiera o no, digamos, para bien o para mal, de esas personas que están aprendiendo. Todo es así, digamos. Aparte, imagínate que nosotros empezamos la escuela a los 3 años y terminamos a los 18 años y después seguimos estudiando, entonces siempre tenemos como distintos referentes. A mí me parece bien los profes que motivan a los chicos, sobre todo bueno en la facultad, en la universidad, que ya han llegado bueno, un momento que están bueno, avanzando en sus estudios, que sigan estudiando, que por ahí es difícil todo, como está la situación también, pero que, bueno, que nos motiven por todos lados, como puedan, digamos. Hoy las redes son obviamente una herramienta muy potente porque la mayoría de los chicos de primaria hasta de secundaria usan redes, ven videos, entonces por eso también hay que ser cuidadoso con el mensaje que uno le da al estudiante, ¿no? ¿Siente que usted influye en sus alumnos? No sé, no. Y yo pienso que, bueno, no siempre hay, como le decía, se influye, quiera o no, porque te lo pongas como objetivo, entiendo que hay gente, hay docentes, colegas que pueden llegar a ponerse hasta como un objetivo, influir en la vida o en distintas cosas del estudiante, pero quiera o no lo va a influir porque, como te digo, estás al frente, compartir un momento, una trayectoria, un año, un cuatrimestre, 2 años, 3, lo que fuese, y alguna cosa dejás, porque también en todos estos vínculos que vos creás, bueno, yo te doy, yo recibo, y bueno, y así estamos, como también hay estudiantes que influyen en la vida docente y lo marcan para siempre, ¿no? Decían, mira, tal, y no te olvidas más. Profe, otra pregunta que le quiero realizar Sí. es respecto, no sé si le tocó en su proyecto, digamos, ¿qué pasa con los niños o personas que quizás son más complejas el hecho de realizar la enseñanza, ya sea por un mal comportamiento, por una dificultad en el aprendizaje, una discapacidad? ¿Cómo, de su experiencia, si le tocó y cómo abordó esas situaciones, digamos? Bueno, obviamente que siempre vas a tener en cualquier grupo situaciones complejas, llamémosle, o estudiantes que, bueno, estén atravesando algún proceso, digamos, que
como son estudiantes todavía, muchos más en primaria o en secundaria, ellos les cuesta por ahí ponerlo en palabras o decir, entonces lo actúan en el sentido, hacen, por ejemplo, no prestan atención, se van corriendo, vienen, le pegan al compañero, etcétera, o lo que fuese. Bueno, y ahí lo importante es primero poder hablar con ese estudiante, con ese alumno, hablar, preguntarle, observar. Nosotros como docentes, la herramienta que tenemos siempre es la observación y el diálogo. Tratar de hablar con todos los restos de los actores implicados, me refiero a los profes de otras materias. Che, en tu materia, ¿cómo se Pepe, ¿cómo está? No, él no hace nada, o capaz que sí, ¿viste? Capaz que educación física, digamos, como es la única materia dentro de la currícula, y bueno, van al patio, pueden saltar, pueden hacer un montón de cosas como aulas, están uno al lado del otro, no pueden hablar, no pueden decir porque nadie puede hablar porque están en clase, entonces se sienten más libres en la clase de educación física. Bueno, por ahí se presta. Entonces, bueno, ir indagando y descartando. Muchas veces son niños, jóvenes, que están con algunos problemas, digamos, en la casa, o les pasa algo ahí mismo en el grupo, ver, hay muchos chicos que, bueno, tienen algunos problemas con los compañeros por todo el tema del bullying, o acoso, etcétera, etcétera. Entonces nosotros primero observamos, vemos qué pasa, podemos decir, bueno, le está pasando, para mí le está pasando eso. Y bueno, si es un niño, obviamente hay que tratarlo de manera interdisciplinaria con el resto de los docentes y en la medida de lo posible hablar con los padres, integrarlo. Es difícil porque claramente no es fácil vincularse con ningún padre de la escuela, digamos, pero decirle, mira, a tu hijo le pasa esto, también, por ahí no lo toman bien, tus padres lo toman perfecto. Y bueno, y empezar a ver cómo ese chico ve, si yo le digo, vení acá, ayúdame. Por ejemplo, hay muchos chicos que como que necesitan que uno les preste atención y por eso se portan mal. Bueno, mira, vos me vas a ayudar a mí, me vas a llevar, llevemos las pelotas, organicemos los grupos, vos vas a hacer esto, vas a estar conmigo, ¿en qué grupo te vas a poner? Y hacerlo protagonista un poco de la clase. En ese sentido, si eso lo calma a él, otro chico que le da miedo porque no sé, han sufrido distintas situaciones en la vida, está expuesto, tiene miedo a la pelota, y hay millones de cosas que pueden llegar a pasar, y de a poco, digamos, para mí primero es conocerlo a esa persona y bueno, indagar de qué es lo que pasa y hacer un trabajo, bueno, con esa persona un poco más profundo, obviamente que es difícil porque son un montón de chicos, pero yo pienso que con buena voluntad y con paciencia sobre todo se puede, y hablando claramente con todo el resto de las personas, porque nada, me refiero de docentes de las otras materias, nada sirve que yo en mi clase solamente está bien y después ese malestar, digamos, lo sienta también en otra, o ese malestar o esa forma en otras materias, porque si no. Pero sí hemos tenido casos, en el caso de la discapacidad también, hoy por hoy, trabajando, digamos, específicamente con ese tema, yo siempre digo que el docente que puede no tener las herramientas, porque nunca vamos a tener todas las herramientas para abarcar la complejidad que es la enseñanza, digamos, porque es complejo, todos somos distintos, todos tenemos necesidades diferentes y todos tenemos una historia que traemos, más allá de lo que yo quiera enseñar, bueno, va a ser complicado, pero siempre tenemos colegas en la misma institución, gente que está, por ejemplo, trabajando con alguna discapacidad y apoyarnos en ellos, aprender de esas personas, consultar a las personas que hay que consultarle, porque nunca vamos a poder abordarlo nosotros solos, a menos que ya estemos en el campo de la discapacidad, por decirlo de alguna manera. Pero si uno cree que esa persona es un sujeto de derecho y tiene que tener su clase de educación física, y no sé cómo darle, porque no hemos visto acá en la facultad nunca nada de cómo dar una clase, por decir algo, ¿no? De cómo dar educación física, no sé, a una persona que tiene Asperger, por decir algo. Indago, pregunto, el Ministerio de Educación tiene sus gabinetes también, se puede consultar ahí, bueno, acercarle obviamente nuestra clase de la mejor manera, ¿no?
así lo trato yo y siempre hablando. Para mí es como que el docente observa, habla un mediador con ese estudiante, para que se integre de mejor manera y bueno, si tiene problemas de conducta entre comillas, bueno, también todos los problemas son por algo, entonces saber conocer ese problema inicial que nos ayuda a plantear la estrategia, ¿no? Una pregunta personal, digamos, hipotética es, si usted tuviera el poder de cambiar algo, ya sea en la sociedad, dentro de la escuela, en el ámbito de la educación física, ¿qué cambiaría, digamos? Yo cambiaría, primero tendría más horas de educación física, todos los días capaz. Me parece que, bueno, es fundamental, me parece que es un conocimiento, bueno, muy rico y es un conocimiento que nosotros lo tenemos desde que nacemos. Nosotros nacemos y nos constituimos como seres humanos a través también, bueno, del movimiento y un montón de otras cosas, pero el movernos es un acto casi natural. Aprendemos, tenemos 6 meses, bueno, nos sentamos, tenemos un año y pico, ya tenemos que caminar y todo el tiempo estamos aprendiendo con este cuerpo. Entonces tener más horas de educación física yo lo recontraría. Si tendría ese poder lo haría, aparte le viene bien a todos los profes, tendríamos más horas, ganaríamos más plata. Y sí cambiaría, obviamente también, bueno, algunos contenidos, algunas formas de dar educación física. Sí me ha pasado mucho de que, bueno, mucha gente tiene malas experiencias en la educación física, ¿no? De los profes, se acuerdan así como, no, ese profe me obligaba, yo no podía hacer tal cosa, porque me daba miedo. Eso haría y obviamente que tenga natación en todas las escuelas. Y bueno, de democratizar un poco estos saberes que han sido. Pero sí, eso haría y sí me parece que también el hecho de tener más horas de educación física va a hacer un poco también que se vaya revirtiendo esta forma de dar educación física. Y bueno, sé que obviamente estamos en un proceso de cambio y los profes ya hoy por hoy se está viendo, no se ve los deportes hegemónicos de vóley y fútbol como se veía antes. Antes en mi época era vóley, gimnasia artística y rítmica y cesto y o sea, esos eran los deportes que daban los profes, digamos. Hoy es como que ya se ve mal, bueno, el juego colectivo, hay deporte alternativo, se está viendo mucho en la escuela. Y bueno, estaría bueno que también la facultad se vaya ayornando, digamos, de todas esas cosas, porque hay un campo muy rico de la educación. Yo haría eso, más horas y más los deportes más diversos, las prácticas corporales en general más diversas, hay todo, de expresiones culturales hasta, bueno, rítmica, todo eso, ir incorporándolo, el skate, hay tantas cosas, digamos. Pero sí, ese sería mi deseo. Bueno, profe, la verdad es que muchas gracias Por favor. por su tiempo, por permitirnos realizar esta entrevista y darnos la oportunidad, ¿no? de tener en cuenta una mirada distinta, ya con experiencia, con futuro en el campo laboral. Así que muchas gracias, profe, por su No, tiempo. por favor, lo que necesiten y bueno, y éxitos en la materia. Gracias.